Aquí voy a compartir cómo preparo escenarios y qué condiciones necesito antes de operar. Este análisis forma parte de mi proceso operativo. No es una recomendación. Muy buenos días, traders. Vamos a empezar con los datos económicos. Obviamente, el lunes vamos a abrir con manufactura a las 10 de la mañana. Para nosotros como day traders nos interesa estar pendientes si tenemos posiciones abiertas. Lo mejor es salir, cerrar, abrir después, ya una vez que la volatilidad del dato haya pasado. Para el inversionista puede ser interesante porque, bueno, es un sector de la economía, es manufactura, estamos ya por encima del 50, que recuerden que significa expansión económica. Entonces vamos a ver si el que viene con la misma expectativa por encima del 50, que eso retrasaría expectativas de recorte de tasas, que eso es muy importante para nosotros también estar revisando cómo se van moldeando esas expectativas. Y solamente podría ayudar si baja del 50, ¿no? Porque abriría otra vez el debate sobre una desaceleración económica. Aún así, recuerden que el sector de manufactura no es el que más nos interesa, ¿no? Para cuando estamos revisando la economía de Estados Unidos. Entonces, después de ahí hasta el miércoles vamos a tener más datos. Aquí viene lo interesante. Obviamente primero vamos a abrir con un pequeño dato del sector del empleo. Estos son datos nada más del sector privado, entonces pueden generar algún ruido en el mercado, pero todo se va a definir en cuanto al mercado laboral hasta el viernes. Pero bueno, lo tenemos pendiente, sucede antes de la sesión regular. Entonces, aún así lo vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Para cuando estemos, si tenemos alguna operación antes de la sesión regular, pues hay que estar pendientes en este horario. Y después a las 10 de la mañana viene lo que es el PMI de servicios, que recuerden que la economía de Estados Unidos es mayormente de servicios, entonces este es más importante definitivamente que este de manufactura, pero bueno, con los dos obviamente vamos teniendo imágenes claras de cómo se está comportando la economía en Estados Unidos. Ambos podemos ver, como les comentaba, que están por encima del número 50, que significa expansión, entonces igual, muy pendientes a ver si el número llega conforme a las expectativas, llega más arriba, llega más abajo, eso va a definir expectativas de recortes de tasas y eso es muy importante para lo que es el mundo del mercado de valores, ¿sí? Después el jueves tenemos, como todos los jueves, nuestro seguro de desempleo, que bueno, ya tiene rato que no llega con ninguna sorpresa, entonces mientras el número llegue conforme a las expectativas que se están aquí mostrando, pues no llegan a generar gran movimiento en el mercado. Solo, o sea, puede llegarnos a generar volatilidad a las 8:30 si viene muy, muy fuera de lo que se está esperando, ¿no? Pero como les comentaba, tenemos un rato en que no nos ha pasado, se ha mantenido en un balance este dato económico. Y bueno, finalmente ya el viernes a las 8:30 vamos a tener todos los datos importantes para revisar cómo está lo que es el mercado laboral. Esto va a ser muy importante. Es probable que tengamos muchísima volatilidad en lo que es el mercado. Para el inversionista también va a ser relevante, ya que el mercado laboral está estrictamente relacionado con expectativas de recorte de tasas. Entonces, hay que estar muy pendientes. Recuerden que sobre todo lo que es la tasa de desempleo ha estado muy estable también en los últimos meses. Entonces, cualquier sorpresa en lo que es esta tasa de desempleo podría definitivamente mover el mercado en la sesión regular. Entonces, para que estemos al pendiente con el calendario económico para esta semana. Ahora vamos a pasar rápidamente a revisar lo que es las expectativas del recorte de tasas. Podemos ver que seguimos con una pausa en el recorte de tasas para las próximas reuniones, marzo y abril. Todavía no tenemos gran agresividad para indicar que hay
grandes probabilidades de que ya tengamos un recorte para lo que es la segunda mitad de este año. Todo está más cargado para el 2027, pero bueno, esto se tiene que ir definiendo en las próximas reuniones, ¿no? Y sobre todo con los datos que vamos a seguir recibiendo en cuanto a los sectores económicos de manufactura, de servicios y lo que es el estado actual del mercado laboral. Puede ir actualizando lo que es esta tablita de expectativas en cuanto al recorte. Para nosotros lo importante es mantenernos la nota mental de que ahorita estamos en un ciclo de pausas de recorte de tasas. Eso es lo interesante. Finalmente vamos a revisar lo que son los resultados de las empresas. Todavía tenemos un calendario bastante cargadito con resultados interesantes. Por ejemplo, lo que son Target y Costco, pues bueno, nos pueden dar indicaciones claras sobre la actividad del consumidor. Entonces eso es muy importante para el inversionista. Para nosotros como day traders nos pueden dar movimientos amplios que podemos utilizar si nos otorgan alguna estructura de gap, sobre todo, pueden ser operables después de que se conozca el dato de los resultados, ¿no? Tenemos otras compañías interesantes en lo que es el sector tecnológico, que son estas. Yo creo que Avgo va a estar muy vigilada por los inversionistas, pero son varias las empresas que están relacionadas con todo lo que es este sector tecnológico. Y si recuerden, ha estado como mucho en boca lo que son la ciberseguridad, lo que es el nicho de CrowdStrike. Entonces hay que estar pendientes. Yo creo que son eventos, son resultados que definitivamente podrían traernos volatilidad dentro del mercado una vez que se conozcan los datos. Entonces, muy pendientes. Eso creo que son para mí los más relevantes de la semana. Entonces, hagamos un resumen. Al final no es solamente una acumulación de datos, hay una secuencia coherente entre el sector de manufactura, después como el pulso industrial, cómo está, después revisar el sector de servicios que va a medir el núcleo real de la economía, el viernes con el empleo, con los datos del empleo que va a definir expectativas de la política monetaria, contemplar que estamos en una pausa de recorte de tasas y recuerden, el inversionista su trabajo es estar midiendo la coherencia estructural entre crecimiento, empleo y márgenes, que todos estos datos desde los datos económicos hasta el guidance que puedan dar las empresas que son de esos sectores importantes del consumo para medir lo que es la economía, va a estar viendo lo que es la coherencia entre el crecimiento, el empleo y los márgenes. Entonces, eso es lo que va a estar apuntando el inversionista. Como day trader, nosotros tenemos que ver lo que es la reacción, la aceptación y el desplazamiento, sobre todo, o sea, qué hace el precio una vez que se conoce la información que tenemos pronosticada para esta semana. Y finalmente tenemos como estos datos, estas noticias que salieron desde el viernes en la noche, me parece, si no, o fue desde el sábado, bueno, no lo tengo bien ubicado, estaba descansando, pero bueno, sí me llegó estas noticias de la guerra que se está activando de Estados Unidos e Israel contra Irán. Al parecer ya murió lo que es el líder oficial del Irán. La verdad, yo no soy comentarista geopolítico, no me voy a meter en eso, pero sí es importante como day trader tenerlo contemplado, porque definitivamente esto nos puede generar mucho ruido. Yo creo que estructuralmente, obviamente todo lo que ya platicamos tiene muchísimo más peso, pero estas tensiones geopolíticas pues pueden estar generando volatilidad en los mercados de valores, obviamente principalmente en petróleos, pero si hay una versión del riesgo por que los inversionistas empiezan a considerar que este evento geopolítico está escalando, pues puede haber disminución de liquidez, los fondos pueden retirar algunas posiciones, entonces, y todo eso nos puede afectar en lo que es la sesión
diaria en los futuros que operamos aquí. Entonces, bueno, eso sería todo dentro de lo que es este contexto marco. Como ya saben, al final lo que es el análisis técnico va a hacer que lleguemos a tomar la decisión final. Contexto primero, estructura después y solo activamos si el mercado nos permite. Perfecto, traders. Ya estamos aquí en la gráfica semanal del futuro del SP500. Vamos a recordar rápidamente. En el contexto macro, tenemos un mercado que está en un modo reactivo. Vamos a tener una semana interesante con datos económicos relevantes. Las expectativas de las tasas todavía están sensibles y ahora tenemos el componente geopolítico que puede amplificar la volatilidad, ¿ok? Pero todo eso no ha redefinido nada aún a nivel estructural y eso es lo que vamos a estudiar aquí en la gráfica, que eso es lo que más nos interesa a nosotros. Aquí estamos en la gráfica semanal. Podemos ver que en la vela de la semana tenemos una estructura de doji, tenemos mechas en ambos extremos, que esto es principalmente nos indica indecisión, ¿no? Aunque el cuerpo sea rojo, la vela sea roja, más que nada todo esto es acción de indecisión. Al final toda la acción del precio de la semana pasada ocurrió dentro de este gran balance mayor en el que ya estamos desde quién sabe cuándo, ¿no? Es cierto, desde diciembre del año pasado. Entonces tenemos que ver siempre ese marco estructural más grande que es el balance. A nivel de localización tenemos sí la formación de un máximo y un mínimo creciente en relación a la vela anterior, pero realmente eso no puede significar gran peso porque no hay cambio estructural. Entonces, no es un componente principal para nuestro análisis de esta semana. Otra cosa que podemos revisar, más interesante para mí, ahorita que estaba haciendo el análisis de la gráfica semanal, es el área de valor de la semana no se ha movido de esta zona. Lo único que tuvimos fue un cambio en el POC de venir del extremo inferior, ahora se quedó en el extremo superior, pero si recuerdan, hace 2 semanas sucedió lo mismo, el POC estaba arriba y después pasó abajo, entonces igualmente no le estoy dando mucho peso a la localización del POC en este contexto que está dentro del balance semanal mayor que tenemos desde diciembre. Lo que sí me pareció relevante es esta estructura de cómo en las últimas semanas el cierre de la semana ha ido disminuyendo. Es decir, el 7000 va quedando un poco más lejos, que es como toda esta zona premium y todo lo que les he comentado que necesita el mercado construir por encima de esta zona que tengo yo aquí marcada en roja para poder pensar en una continuidad alcista del precio, ¿no? Y que estemos en otro tipo de mercado más de momentum para los compradores. Actualmente eso no está ocurriendo. Tenemos estos cierres por debajo del 69.50 y esta semana el precio cerró por debajo de 6.900. Entonces, eso sí lo tengo como nota y me lo llevo para el análisis de esta semana. Al final vamos a revisar nuestra gráfica de 4 semanas, que yo creo que aquí podemos ver claramente nuestros escenarios principales, que la verdad es que no difieren mucho de los que planteamos la semana pasada, porque, bueno, nos movemos en base a las mismas reglas, buscamos casi siempre las mismas estructuras para participar dentro del mercado, entonces eso nos deja con lo siguiente, vamos a revisar. 1. Escenario A, que el mercado abra dentro de esta zona, esas líneas se ven muy feas, que es toda zona de equilibrio. Vemos que sería dentro del rango del precio del viernes y sobre todo dentro de la zona de valor de la semana. Entonces, no tenemos realmente ninguna ventaja estructural dentro de esta zona. Entonces, por lo tanto, si el precio abre en rango, abre en valor, tenemos que esperar que el precio se desplace, llegue a nuestros niveles críticos y de ahí poder ver qué escenario se nos puede presentar para participar. Entonces, un escenario de este tipo es manos quietas, estar fuera y esperar el desplazamiento del precio. Ahora, el escenario B es
que el precio pudiera abrir en un gap bajista considerando las tensiones geopolíticas que pudieran generar este ruido. Entonces, en este gap bajista que nos colocara uno por debajo del previous day low y por debajo del val semanal, sí estaríamos hablando de debilidad del precio, pero recuerden que las reglas del gap siempre nos hablan que el primer trade suele ser una corrección de inventario, ¿no? Uno, para ir a testear lo que ha sido soporte ahora como resistencia y de ahí continuar en dirección del gap. Pero si esto ocurre a inicios de la semana, definitivamente estaría más interesada en ver o estaría muy atenta en revisar si este escenario produce más bien lo que es una estructura de trampa vendedora, porque son la verdad estos escenarios son los que más han funcionado en los últimos tiempos, sobre todo considerando que estamos dentro de un balance mayor. Estas trampas, tanto compradora como vendedoras, que nos hacen regresarnos, nos hacen una rotación dentro de balance, han sido de las más operables para mí en estos momentos que nos encontramos con este tipo de estructura. Entonces, definitivamente voy a estar muy pendiente. De todos modos, lo ideal es que si estamos en el gap bajista, pues seguimos las reglas del gap, que como comento, sigue la indicación sigue como primera regla la corrección del inventario para ir a testear previo soporte ahora como resistencia, y de ahí se esperaría un gap and go, que aquí tenemos que estar pendiente qué tipo de estructuras se forman para poder notar esa diferenciación, si va a ser un gap and go o si va a ser una trampa vendedora. Entonces, estar muy pendientes con esos ambos escenarios, que por la situación del contexto macro como la situación estructural del precio, veo muy probables, la verdad. Hay que estar pendientes. Ahora, y como tercer escenario, que es el que veo menos probable por el contexto geopolítico que ha ocurrido este fin de semana, es obviamente considerar también algún gap alcista donde el precio nos abra por encima de estos dos niveles clave para nosotros. Primero, que obviamente sería el previous day high, sería el POC semanal, sería el área alta de valor de la semana. Entonces, igual, aquí como estamos ya en zona, vean, en zona de venta, o sea, donde el precio ha tenido una rotación considerable la semana pasada, entonces sí estaría como pensando que el primer trade obviamente sería la corrección del inventario y probablemente que ese fade se convirtiera en la trampa compradora que les comento. Igual, obviamente, la corrección del inventario puede ser solo un fade que viene a consolidar previo resistencia como soporte y de ahí continuar en dirección del gap. Entonces, al igual que con el gap bajista, sobre todo si estos escenarios ocurren en principio de la semana, uno tiene que estar muy abierto a los dos escenarios, ¿no? Definitivamente, por la última acción del precio, por lo que vimos en lo que fue esta zona, mi sesgo se inclina a que esta corrección del inventario en un gap alcista pudiera convertirse rápidamente en una trampa compradora, a diferencia eh, del lado opuesto. Creo que podría estar un poco más inclinada a los datos de los vendedores, pero al final, que vimos ya en la gráfica semanal, que tuvimos un doji, tuvimos indecisión. Entonces creo que lo más interesante es no anticipar escenarios, no perseguir el precio, esperar una estructura clara, ver seguir nuestras reglas para poder interactuar con altas probabilidades dentro de la sesión regular. Entonces, recuerden, contexto primero, estructura después y ejecución solo si el mercado lo permite. Nos vamos ahora a revisar el Nasdaq. Listo, traders, ya estamos aquí en la gráfica semanal del Nasdaq. Vamos a revisar, como siempre, primero la estructura de la vela, que nos presenta un doji también. Recuerden, es rojo. Igual, lo más importante es ver las mechas extremas, grandes en ambas direcciones, que al final nos lleva a indicios de neutralidad. Yo creo que aquí lo relevante, aunque tenemos
voy a hacer el paréntesis, la localización desarrollando un máximo y un mínimo creciente en relación a la vela anterior. Tenemos que ver más bien en qué contexto está sucediendo todo esto. Entonces, creo que para mí lo relevante es ver que esta zona de valor semanal no ha tenido desplazamiento en estas últimas 2 semanas. Esta semana ocurrió el breakdown y de ahí el precio ha estado construyendo valor por debajo de esta zona que es considerado para mí el balance mayor en el que estaba el Nasdaq, ¿no? Antes de que ocurriera este rompimiento. Si recuerdan la gráfica semanal del SPY, la estructura es diferente, o sea, podemos ver como un balance más amplio, con menos expansión que en relación al Nasdaq o como yo lo estoy viendo, ¿no? Ahí ustedes me pueden decir si están revisando otras cosas, pero bueno, ocurre este desplazamiento y aquí podemos ver cómo esta zona de valor ha estado construyendo. Entonces, para mí eso es debilidad en el activo. Y lo más relevante es tener esta nota mental que si el Nasdaq sigue débil, que si presenta esta estructura más debilitada, pues obviamente va a seguir arrastrando al SPY y es difícil pensar en continuidad alcista si vemos, aunque veamos alguna estructura que nos pueda permitir algún largo, si vemos que la estructura del Nasdaq sigue siendo débil, pues hay que tener mucha precaución con esos largos en el SPY. No tenemos que esperar a que ambos futuros estén en sincronía para tener mayores probabilidades de éxito. Otra de las notas relevantes es que si recuerdan en el SPY, esta EMA número 20 semanal, el SPY todavía ha estado cerrando por encima de ella, pero aquí el Nasdaq ya tiene estos cierres consecutivos por debajo, ¿no? Entonces, esto es claro pérdida de momentum alcista dentro del activo. Entonces, definitivamente para revisar lo que son los escenarios probables dentro del activo, pues la base es la misma que en el SPY, pero sí tomando nota de esta diferencia estructural más debilitada en el Nasdaq, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que un escenario donde los precios abran en mitad de la zona de valor, en mitad del rango del viernes, no nos ofrece ninguna ventaja táctica, no nos ofrece ningún edge. Tenemos que esperar que el precio se desplace a nuestros niveles críticos, que primero son los extremos de la zona de valor, ¿no? Para de ahí poder empezar a construir alguna hipótesis para meter alguna posición nueva en nuestras sesiones regulares. Ahora, la diferencia que yo puedo notar es que definitivamente con los resultados que tenemos de los sectores de las empresas de semiconductores y tecnología que revisamos en el contexto macro, sí tenemos algún gap bajista que esté catalizado por alguna decepción muy extrema en alguna de esas compañías, estaría más sesgada a pensar que vamos a tener una continuidad del gap por tener ese catalizador, ¿no? Entonces, ese sería mi primer escenario a pensar en un gap bajista en el Nasdaq y sobre todo considerando si tenemos precios debilitados durante la semana, creo que definitivamente la expansión bajista va a ocurrir con mayor probabilidad en el Nasdaq que en el IS. Entonces, si estamos frente a ese escenario de debilidad, yo creo que sería mejor operar dentro del Nasdaq que en el IS, porque pues si tenemos obviamente fortaleza en los demás sectores, pues al final eso podría neutralizar un poco los movimientos que pudiéramos estar viendo. Entonces, ese es uno. Entonces el gap bajista está condicionado a ver si sucede por algún catalizador de alguna decepción extrema en los resultados de las empresas de esta semana. De lo contrario, igualmente, si ocurre sin ningún catalizador visible, estaría muy pendiente, al igual que en el SPY, de la trampa vendedora, ¿no? Aquí la recuperación del previous day low nos da para ir a continuar o quedarnos en lo que es el rango donde no tenemos ventaja. Y obvio, una apertura de gap alcista, pues igualmente me hace pensar en el desarrollo de alguna trampa vendedora, considerando dónde estamos en relación
a, a la localización del precio. Entonces, todo esto es zona de resistencia. Vean, aquí el precio se vendió con fuerza. Aquí la semana pasada igualmente volvió a testear la zona y se vendió con fuerza. Entonces, estaría muy pendiente más de ese desarrollo, más que de alguna pues corrección de inventario con una continuación del gap en dirección a la resistencia. Entonces, mucha precaución en esta zona, la verdad. Vamos a ver qué nos ofrece el mercado. Creo que va a estar muy interesante con los datos que van a salir, con las tensiones geopolíticas y con los resultados de las empresas para esta semana. El mercado nos puede dar mucha oportunidad, pero tenemos que ser pacientes. Recuerden no anticipar rupturas, no perseguir precio, primero el contexto, después la estructura y al final ejecutamos si el mercado lo permite. Eso sería todo de mi parte. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo durante la semana en el premercado.